Bienvenidos a Teotocos, el podcast que nos invita a tomar la mano de María, la Madre de Dios, para estar unidos a Jesús. Soy el Padre Antonio y es un honor estar contigo. Comenzamos. Hola nuevamente a cada uno de ustedes, les saludamos en un episodio más en esta segunda temporada de Teotocos. Primero que nada vamos a saludar a nada más y nada menos que Ivonne Reina. y el Padre Antonio de Jesús, que estamos en un episodio, ya varios episodios, Ivonne, que compartimos, Ya, ¿verdad? sí, padre, ya. Qué rápido se pasa. Ivonne, creo que, no sé si en los primeros episodios, pero vamos a aprovechar. Yo quisiera preguntar para que conozcan un poquito más de ti. A ver, Ivonne, ¿tú de dónde eres? ¿De qué manera es que está formada de manera sencilla tu familia? A ver, Ivonne, platícanos un poquito de ti. Pues, padre, yo soy madre de 3, soy de aquí, originaria de Monterrey, Nuevo León, mi Ujú. esposo igual, tengo 3 varones, todos estudiantes, y pues bueno, aquí estamos también Eres, aprendiendo. eres bendita entre los varones. Así es. ¿Tus papás son de aquí de Monterrey? Mi papá es de General Terán, de Nuevo General León, Terán. Muy sí. bien. Mi mamá de Durango, pero a la edad de 1 año se vinieron a radicar acá, mis abuelos. Si mal no estoy, esperando equivocarme, hay una historia muy particular de tu mami, si mal no estoy, con Nuestra Señora del Roble. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, hace poco me enteré, mi mamá me comentaba, bueno, ella padecía anemia estando de adolescente, estando pequeña, sufría mucho de anemia, iba con varios doctores y no le atinaban. Entonces mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita Blanca, prometió a la Virgen del Roble que si le curaba a su niña, le regalaría la corona de azares de su primera comunión. Y así pasó, padre. Fue con una doctora, dio con el clave, con oraciones y todo. Mi mamá, logró Salir recuperarse, adelante. logró estar bien, y cuando hizo su primera comunión, la llevó mi abuelita a la iglesia de Roble, y ahí le entregó su corona de azares a la Virgen. Qué importante que en la familia, Ivonne, sembremos ese amor, no solamente a la fe católica, a la Ujú. fe en Jesucristo y su Evangelio, su proyecto del reino, sino quienes estuvieron al lado de él, y ahí Ujú. está nuestra Madre Santísima. Y este gesto en la advocación de Nuestra Señora del Ujú. Roble, pues está en la raíz de tu familia. Así es. Es la salud de tu mami, Ujú. y sin la salud de tu mami no Ujú. estuvieras aquí. Así es. Y la fe de mi abuelita. Así es, y la fe Ujú. de tu abuelita Ujú. definitivamente. La fe familiar, la fe de los orígenes. De eso se trata este episodio. ¿Cómo ves si conocemos un poquito acerca de Jesús? ¿Quién es la familia de Jesús? Y por ende, ¿quién es la familia de su papá o de su mamá? Y en este caso, de la Virgen María. Ujú. Vamos a poner atención al Evangelio según San Marcos, y para quienes nos están escuchando o viendo, recuerden siempre darle su lugar a la Sagrada Escritura como lugar de encuentro con Dios y ese momento de tenerlo en nuestro día a día. Del Evangelio según San Marcos, voy a leer el capítulo 6. De hecho, voy a leer el capítulo 6, los versículos primeros. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo oían se preguntaban sorprendidos, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿Quién le ha dado a él ese poder y esos milagros realizados, acaso son de su propio poder? ¿Acaso no es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón? ¿Qué acaso sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y estaban desconcertados a causa de él. Jesús entonces les dijo, solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia, es deshonrado un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y se quedó asombrado de su falta de fe.
Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Encontramos cómo Jesús hay ciertos conocimientos cuando llega, por ejemplo, en este caso, a la sinagoga espero no equivocarme, de Cafarnaún, donde probablemente vive con María y es conocido, si es artesano, así ha de ser su papá, el tectón en griego. Jesús tiene un origen y ya hemos hablado mucho, está la Virgen María. Ivonne te hice la pregunta, ¿y quién es tu mamá? ¿Y quién es tu papá? ¿Y de dónde nacieron? Porque la gente algo conocía de Jesús. Ivonne, de lo que tú has estudiado, ¿qué se dice de los orígenes de Jesús? Por ejemplo, ¿en qué evangelio se habla acerca de los orígenes de Jesús? En el Evangelio de San Mateo y San Lucas. Encontramos esa infancia, Sí, ¿no? así es. Ellos, lo que sabemos de Jesús por Mateo y Lucas en sus primeros años, tiene por fuente única a la Virgen María. Solo ella era la depositaria de unos hechos de Jesús desconocidos por todos, pero también se hace mención de José, de su padre. Así es. Pero encontramos como fuentes, por así, es importante que lo compartamos, familia, en una cultura bíblica sensata. Una de las fuentes del testimonio de la vida de Jesús va a ser la Virgen María. Ella misma nos va a hablar inclusive de su esposo. Ella va a dar razón de su esposo y entre los orígenes de Jesús están, por ejemplo, el origen virginal, que Ujú. ella recibe un anuncio según el Evangelio de Lucas, pero en la versión de Mateo quien recibe el anuncio es José. Ahora bien, quisiera hablar, antes de pasar estos detalles, ya de la familia como tal de Jesús, el origen de María, ¿cuál será? ¿Quién será su familia? ¿Quiénes serán sus papás? ¿Qué dirá la tradición acerca del origen de María? ¿Quién es la esposa de José, de la cual habla Mateo? Y quisiera comentarles, para quien está escuchando este episodio, que la misma escritura nos puede dar algunos datos. A lo mejor no nos va a dar una biografía de la Virgen María, pero las huellas que están en el Evangelio nos hablan de sus orígenes. Para que María se haya desposado con José, de la estirpe de David, algunos pudieran concluir, hay linaje también de David en María, o no. Puede ser o no. Por ejemplo, en el caso de Lucas, María tiene como pariente a Isabel y a Zacarías, que ellos también serán al menos de la estirpe de Leví, para que ellos sea sacerdote, para que sea sacerdote Zacarías y esté en el templo, ¿no? Entonces alguien pudiera decir, bueno, entonces María es de la estirpe también del linaje de Leví, de los levitas, sacerdotal. ¿Puede ser o no? Puede ser o no. Lo que nos queda claro es que María es judía, Así es. ya sea por el lado de José, de la estirpe de David, porque de hecho van a ser después en el censo el niño Jesús en Belén, van Ujú. al censo, al lugar de los orígenes, en Belén de Judá, pudiera ser o no, pudiera ser de la estirpe de Leví o no. Pero de que es judía, ahí está la certeza. Eso sí podemos coincidir. Ahorita decía Ivonne, yo soy de Monterrey. Ujú. ¿Y Monterrey dónde está? En Nuevo León. Lo que no podemos descartar es que Ivonne es neolonesa. Así es. Entonces, ya eso nos da un dato. Hay un contexto cultural que nos puede hablar de los orígenes de María. Hay un dato, Ivonne, tú recuerdas, ahorita que has citado, al menos en Mateo, es la esposa de José. ¿Te acuerdas un poquito de lo que hemos hablado o de lo que tú recuerdes? Oye, ¿cómo es la relación de José y María en el Evangelio de Mateo? Un poquito. Se habla de José como un hombre justo. Un hombre justo. Ujú. ¿Verdad? Un hombre justo, dedicado a su profesión, dedicado a alabar a Dios, un hombre respetuoso, un hombre de familia. Un hombre de familia. ¿Fue fácil para José aceptar que su esposa, con quien está comprometido, está embarazada? No, no fue fácil. De hecho, bueno,
me imagino yo que estuvo temeroso, temeroso por una situación que él no podía controlar, que a lo mejor en su momento no podía entender. Así es. No olvidemos, aparte con este temor y ese nervio muy Ujú, entendible para un varón, el contexto cultural, que su ujú, esposa, hay una tradición entre la cultura judía, la esposa va a estar un tiempo con sus papás y después de ese tiempo se entrega al esposo. sí, Es durante este primer momento, según la tradición, ya sea del Deuteronomio o del Éxodo, o del Levítico, perdón, que María recibe el anuncio del ángel ujú, y ya después se entera José. Por eso encontramos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la intención de despreciarla en secreto. así es. Vamos a recordar eso en el Evangelio para tenerlo como referencia, porque ahorita le vamos a dar voz a Orígenes, cómo habla sobre la presencia de José en la Sagrada Familia. Encontramos, por ejemplo, que en los versículos a partir del 19 del Evangelio de Mateo, encontramos esa anunciación. Voy a compartir un poquito del 18, perdón. El origen de Jesús Mesías fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, ahí está esta Ujú, tradición de que están comprometidos, ya están a punto de casarse y ella se conserva todavía con los papás, estando, así dice, comprometida en matrimonio con José y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como bien dices, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Y para quien le guste ahí algún dato, buscar siempre estas referencias que tiene que ver con la situación, por ejemplo, de la ley. Yo quiero ujú. citar aquí un poquito en el Deuteronomio capítulo 22, del 20 al 21, que tiene que hay un castigo para el adulterio. Entonces, el castigo para el adulterio es que ella sea lapidada. Ujú, Entonces, es una situación sí, muy difícil. Y aparte, para quien estaba escuchando esto, la familia. ujú, María ha deshonrado la ley y las tradiciones. Imagínense al papá de María, imagínense a la mamá de María. En alguna ocasión, no sé si ya en un episodio he hablado sobre esto, Ivonne, una persona le decía a una joven, es que ellos no tienen María no tenía a sus papás en el tiempo del matrimonio con José. Pues parece que no es así, ujú. porque si José la va a despreciar, la va a entregar a su familia y la deshonra la va a tener que cargar el papá El de padre. María, porque es una Ujú, cultura patriarcal. ¿Quiénes son entonces estos papás de María? Quisiera tenerlo como dato y compartirlo para la gente. La tradición nos habla de Joaquín y Ana. Anda por ahí un canto, Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por sí, una manzana que se le ha perdido. Y citan un nombre. Bueno, ¿quién es Santa Ana? Pues Santa Ana es la abuela de Jesús, que para los meses de junio, si mal no estoy, espero no equivocarme, se celebra esta fiesta de los de los abuelitos abuelitos de de Jesús. Jesús. ¿Y de dónde brota o de dónde toma la tradición esos nombres de Joaquín y Ana? Cito en una fuente para quien está escuchándonos, voy a tomar una compilación de la Conferencia del Episcopado Mexicano acerca de María en los padres griegos que ha hecho el jesuita Carlos Ignacio González. Vamos a encontrar, por ejemplo, se le dice un evangelio apócrifo, que apócrifo tiene que ver con escrito oculto. Y es oculto, ¿por qué? Porque no es de estudio público, no es de estudio Ujú, público y no es de la piedad pública, sino que estos escritos, Ivonne, surgieron en ciertas comunidades precisamente ante las dudas. Oye, bueno, ¿y quién es la mamá de Jesús? son como narraciones. Son narraciones Ujú, como ahorita lo que acabo de ujú, preguntarte, ¿verdad? Oye, ¿quiénes son tus papás? ujú.
y ya tú me hablas de tus papás y yo creo en la presencia de tus papás porque estás aquí. Pero hasta otros serían como en los tiempos actuales, hasta no ver, no creer, ¿no? Así. Muy positivistas. Hasta que no Ujú, vea al papá y a la mamá de Ivonne, no voy a creer en esa historia que me acaba de decir ujú, de la Virgen de Roble. Pues nosotros no somos tan positivistas en el sentido de no confiar en la palabra de una persona. Los escritos apócrifos solamente intentan justificar o dan razón de orígenes y no se enseñan públicamente porque no agregan ni quitan nada del depósito de fe. ujú. No agregan ni quitan nada del depósito de fe. No tratan de modificar No lo nada. no no Ujú, no tratan de modificar, por ujú, cierto, y aparte, para la fe creída por nosotros, esté o no esté el dato, no ujú, lo altera, pues, ujú, lo enriquece, y yo quisiera ujú, aquí enriquecer, por ejemplo, el libro apócrifo de Santiago, que se le llama, según esta obra de los padres griegos hablando de María, Natividad de María, el Apocalipsis de Santiago, dice así: según las historias de las 12 tribus, Joaquín era un hombre muy rico, que presentaba al Señor dobles ofrendas, pues se decía: mi ofrenda de más es para todo el pueblo y la de remisión será para el Señor en expiación mía. Su mujer Ana se quejaba con 2 quejas y se lamentaba con 2 lamentos, diciendo: me quejaré de mi viudez y me lamentaré de mi falta de hijos. Ana miró al cielo y vio un nido de pájaros en un laurel, y elevó su queja diciendo: ay de mí, ¿quién me ha engendrado? ¿Qué seno me ha gestado? Porque he sido concebida como una maldición. Y dice el Evangelio apócrifo o el libro apócrifo: y he aquí que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor Dios ha escuchado tu súplica, concebirás y darás a luz y se hablará de tu prole en todo el mundo. Y Ana dijo: vive el Señor Dios, si engendro un hijo o una hija, lo ofreceré en oblación al Señor mi Dios, para que lo sirva todos los días de su vida. Y he aquí que vinieron 2 ángeles y le dijeron: he aquí que Joaquín, tu marido, llega con sus ovejas. Porque el ángel del Señor había descendido hasta donde Joaquín, para decirle: Joaquín, Joaquín, el Señor Dios ha escuchado tu oración. Baja pues de aquí. He aquí que tu mujer ha concebido en su vientre. Y Joaquín bajó inmediatamente y dijo a sus pastores: tráenme aquí 10 corderas sin mancha y sin defectos, y las 10 corderas serán para el Señor. Y va a continuar como si también pareciera que fuera una concepción también ujú, virginal, una manera de narrar que, insisto, no agrega, no quita, es una ujú, narración. Y aquí encontramos estos nombres. ¿Quién fue la niña que nació? La niña ujú. crecía mes tras mes, y cuando cumplió 2 años, Joaquín, vamos a llevarla al templo del Señor para cumplir la promesa que hemos prometido. No sea que el Señor vaya a mandar algo contra nosotros y rechace nuestras ofrendas. Y bueno, pues para quien quiera conocer, ahí está el Apocalipsis de Santiago o el libro de Santiago, que habla un poquito de los orígenes de María, pero siempre hay que poner como referencia, Ivonne, que estos textos se escriben posteriormente al siglo II y ya el tiempo de los primeros escritos neotestamentarios que están entre el año 55 a finales del siglo I, pues salen ya de la tradición Ujú. oral, son construcciones, ¿no? Pero, padre, entonces, ¿quiénes son Joaquín y Ana? Según la tradición, vamos a comentarlo así y esperando no escandalizar a quien esté escuchando, buscando un criterio de Ujú, madurez, al menos un dato documentario, una fuente documentaria para enriquecer ujú. lo que queremos profundizar de María, enriquecer. Tenemos que advertir, Ivonne, no estamos aquí proclamando dogmas, Así es. dogmas de fe. Ujú. Pero, ¿qué te parece al menos como que ese afán de las primeras comunidades de investigar, de buscar? Es muy interesante, padre, porque también, así como usted mencionó que hay una festividad en la iglesia en junio sobre los abuelitos, así ya sabemos precisamente de dónde vienen estos nombres, ¿verdad? Así es. Que no son
invención nuestra, o No, sea, no, que no. están plasmados. Y que responden a una inquietud muy auténtica. Yo siempre invito, y muy bien, tú lo sabes, Ivonne, lo importante de que cada uno de nosotros se forme en la fe. Ujú, Una fe formada, porque si no, se convierte en una fe literalmente deformada. Católico que no se forma, se deforma. ujú. Eh, Hay una frase a lo mejor muy peyorativa, cabría volverla a recordar: católico ignorante, futuro protestante. Y no de manera peyorativa, porque también reconocemos, y yo sí quisiera advertir aquí, teólogos serios, Ujú, teólogos serios ujú, protestantes que también escudriñan y estudian. Hay muchos teólogos serios que se acercan a los padres de la iglesia, por ejemplo, Ivonne. ujú, Y yo quisiera también darle voz, por ejemplo, Orígenes, que en el siglo segundo va, perdón, corrijo, Eusebio de Cesarea en el siglo cuarto nos va a hablar, por ejemplo, del ministerio de José. ujú. Ahorita que leíamos este pasaje de Mateo, va a aclarar: José reconoce la concepción virginal de María. Según el testimonio de Ujú, Mateo, José reconoce la concepción virginal de María porque José es temeroso de Dios, y al sí. escuchar al ángel que le advierte: toma a tu mujer, porque lo que está concebido en ella es obra del Espíritu Ujú, Santo. Anda, levántate, protégela. Inmediatamente, dice el Evangelio de Mateo, se levantó y tomó a su mujer, ujú. y le puso por nombre al hijo Jesús. Jesús. Entonces encontramos, por ejemplo, dice Eusebio de Cesarea, siglo tercero, el reconocimiento de la concepción virginal de Jesús. Acepta el proyecto divino. José tiene cierta estirpe y cree como su esposa. La fe de Así es. María nos habla un poquito de la fe de José. Ujú, La protección de la virginidad de María. Dice, según la síntesis de esta obra que nos va a citar a Eusebio de Cesarea, después haremos ojalá que les invitamos a profundizar en los padres de la iglesia, en su estudio acerca de María. La protección de la virginidad de María en vista de las posibles dudas de sus contemporáneos, de modo que ésta no quedase difamada, y el ocultamiento de este misterio para el demonio, según Eusebio, interpreta el texto ya varias veces repetido de San Ignacio de Antioquía, y en ambos aspectos le siguieron algunos pares posteriores. Tiene que ver con la protección de su Inmaculada Concepción y su virginidad perpetuo. perpetua. Y la herencia davídica de Jesús, que es el aporte que va a dar José, porque él es del linaje de la estirpe de David. Ujú, Y recordemos, por favor, para quien esté escuchando, cuando escuches estos episodios de Teotocos, ten tu Biblia a la mano. así es. Van a encontrar Ujú, que el primer capítulo de Mateo, el origen de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, entonces nos está hablando de un linaje, el Mesías davídico, el Mesías anunciado por los profetas. ujú. Oye, pues qué familia tiene Jesús, ¿verdad? Bueno, qué interesante. Qué interesante. Y para quien esté escuchando, también lo importante de que nuestra propia familia se convierta en el lugar donde nacen los profetas. Como decía el Evangelio de Marcos, ningún profeta es bien recibido en su familia y en su pueblo. ¿Qué más pudiéramos decir o nutrir, Ivonne, acerca de esta familia de María, de la familia de Jesús? Sobre José, que me llena, vaya, de emoción saber que él se inundó también de la gracia, que en el sueño, me imagino que se fue a dormir todo mortificado, todo consternado por la situación de María, que cómo la iba a entregar para que la lapidaran, él siendo un hombre justo. Imagino que la quería muchísimo, que se sentía consternado, con temor, el imaginarse a Nuestra Señora lapidada. Y Dios vio eso, y por eso en su sueño, en su momento de gracia, le manda el ángel y dice: Así no es. temas, José". Por cierto, con esto que dice Ivonne, les recomiendo un libro, Silencio y Palabra, de Carlos Sarabia, espero no equivocarme con el apellido, pero habla sobre la imagen de José como la imagen del Padre Eterno, el cual toma a la Israel, a la mujer que tiene fama de adúltera. Ujú, Y el autor va
eso es un documento que obviamente es para igual nada más un dato, para enriquecer nuestra fe, porque estamos ya entrando un poquito a la josefología, cómo José va a mostrar el rostro del padre, que sí la va a tomar, pero ella no es adúltera, es la hija de Sión. Ujú, Y como poniendo en José la imagen del Padre Eterno, que todo lo ujú, toma, que si alguien lamentablemente quiere juzgar malamente a María, ahí está también la humanidad juzgada, pues el Padre lo va a asumir y ahora sí, el verdadero esposo, quien va a revelar al Padre va a ser Jesús, ujú. al tomar esa naturaleza juzgada y Él la va a redimir. Entonces les recomiendo Silencio y Palabras, si mal no estoy. Espero no equivocarme con el apellido, Carlos Sarabia. Espero no equivocarme, en buena prensa, no es un libro caro. Y si me he equivocado con el apellido, esperemos de una manera acercarte a alguna liga o alguna fuente cuando escribamos ya sea en YouTube o en Spotify, para que en este episodio también nos profundicemos, nos acerquemos, como bien decías, Ivonne, pues no fue sencillo para José. Mm, Y estas especulaciones no las podemos permitir porque la situación no es sencilla, ahí lo dice. ujú. No fue fácil asumir ese rol de papá, pero la gracia de Dios que también estaba en José le permite hacer la voluntad del ángel que le anuncia, no temas, Así es. José, porque lo concebido en tu mujer es hijo del Altísimo. Ujú. Dice el Evangelio de Mateo, dice, eh, su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto, y así lo tenía pensado, cuando en sueños el ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta que dice, miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer y sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Encontramos a un hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ujú. Les decía a mis alumnos del nuevo curso de Mariología, eh, sí habla José en el Evangelio. Tiene dos maneras de hablar, con su Ujú. comportamiento, y aquí nos dice, cuando le preguntan a un papá, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Los labios de José dijeron, Jesús. Tiene dos Ujú. maneras de hablar José. Su comportamiento hace la voluntad del Padre, igual que su esposa, Ujú. que dice, hágase en mí según tu palabra, y sus labios van a decir, Jesús. El silencio de José suena a cumplir la voluntad del Padre y a Ujú. Jesús. Quisiera ya terminar este episodio, Ivonne. ¿Qué te parece? ¿Algo que quisieras agregar o nutrir para despedirnos en esta ocasión? Perdón, José sentía miedo, pero al escuchar el mensaje de Dios, él se mostró, aquí estoy también, y yo acepto tu voluntad, Padre, yo voy a ser cabeza de familia, yo voy a proteger a esta familia. Me llama la atención esto que dices y con eso ya vamos concluyendo. ¿Qué va a terminar haciendo Jesús protegiéndonos? En la cruz Él nos Ujú. protege de todo mal, de Así, toda muerte, de todo ujú, pecado. Lo aprendió de su papá, así lo es. aprendió de su mamá que lo acompaña en la cruz. Ujú, No olvidemos, querida familia, yo le digo a los alumnos, y ahí yo sí, a lo mejor un comentario personal, hasta José le enseñó a Jesús a morir. Jesús aprendió de su padre a morir. Y José le enseñó a Jesús tener fe en la resurrección. Qué custodio ujú, le tocó, ahora sí que qué privilegio para ujú, José, literalmente cargar a su redentor. Y en el caso de José, tener como esposa
a nuestra Madre Santísima, la mujer más bella en este mundo, María. Esa es la familia de Jesús, esa es la familia de María, en la cual José tiene un papel muy importante, pero también nos hace recordar el valor de mi propia familia. Si tu familia no es perfecta, la de Jesús parece que tampoco. Pero qué importante en esa familia nuestra agradecer ese don, aunque esté rota, aunque sea, insisto, no sea perfecta, no sea un ideal, más bien descubrir la presencia de Dios en ella. ¿Algún Ujú. mensaje para despedirte, Ivonne? Encomendar a nuestra familia San José, patrono de las familias. Patrono de las familias, y también pedirle a nuestra Madre Santísima que siempre interceda también por todas las familias, y juntos el castísimo corazón de José y el inmaculado corazón de María, que nos refugien en el Sagrado Corazón de Jesús. Pues de nuestra parte, muchas gracias, Ivonne, Mucho gusto, es un placer estar aquí con usted, padre. y nos vemos en un siguiente episodio de Teotocos. Teotocos. Nos vemos. A ti que escuchas este episodio, te deseo lo mismo. Que Dios esté presente en tu vida a través de la ternura de María. Somos Ilumina Más.